el INE dijo que no había por parte del crimen organizado un boicot precisamente para ingerir en las elecciones. Y quizás no lo haya a nivel nacional, ni a nivel estatal o regional, pero sí a nivel local. Yo lo que espero es que en las próximas horas no empiece un clima de enrarecimiento y de violencia. Que intenten reventar la elección. Que intenten reventar la elección. Al ver que los números no les favorecen. Ojalá no sea el caso. Se concentra tanto el tema en la presidencia y en la gubernatura que entonces pues parece que dejamos muy de lado, ¿no? Bueno, el tema del Senado, el hecho de que se llegue por primera minoría, pues hace sencilla, digámoslo así, la votación, ¿no? Pero sí, en el caso de las diputaciones locales hay que poner de verdad muchísima atención. Hasta gente que cambió de distrito, eso también pues es inaudito, pues si tú se supone que te dediques a un distrito, ¿cómo andas cambiando por otro? Pero bueno. Recordemos que detrás de la campaña de Lucía Mesa está Graco Ramírez, y él es un operador electoral que si bien no le funcionó cuando Galloso, su hijo, fue candidato, justo por la supervisión que se puso en el mismo proceso por parte de quienes en ese momento formaban parte de las candidaturas contrarias al PRD, no pudo operar. Pero me parece que en esta elección tiene claro Graco y la gente que le mantiene cuidando las espaldas, es decir, el fiscal Uriel Carmona, que están jugándose en muchos casos sus libertades, sus permanencias en cargos públicos, y eso implica que van a echar lo que no han podido hacer en todo el proceso electoral, lo que no han ganado en la campaña, me parece que van a intentar. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y para mí, como siempre, es un gusto, un privilegio presentar a las y los periodistas, a la periodista y los periodistas que forman parte de esta mesa de opinión. La doctora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, colega periodista Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de estar en la mesa y pues ya en la antesala de este domingo, día muy importante, día histórico aquí en México. Por fin, no hay plazo que no se cumpla. Ya era justo y necesario. Para Gracias. algunos decían pues muy complicado, ya muchos meses de estar en las campañas. Demasiado tiempo. Doctora, gracias, buenas noches. Y también mi compañero, amigo, colega, Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y pues un gusto estar con ustedes, por supuesto. Ya inicia un periodo de reflexión y habrá que estar muy atento a justamente atender este periodo primero de silencio. Los partidos no pueden decir absolutamente nada y los ciudadanos tendrían que estar reflexionando sobre cómo tomar una decisión muy importante para los próximos 6 años, en algunos casos, en otros de los próximos 3 años, de quién será quien gobierne y maneje las políticas públicas de este país, de su estado o su municipio. Gracias, Pedro. Y también, como siempre, un gusto que forme parte de esta mesa de opinión mi amigo, el maestro Arturo Aguirre. Maestro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Solamente hacer una reflexión precisamente de que hay mucha gente que, estando a escasos días de ejercer su voto el próximo domingo 2 de junio, todavía no sabe cómo votar. Los llamados indecisos. ¿Cómo votar? No saben cómo ejercer el voto. Exacto. El proceso no que hay que saben hacer. cómo marcar al candidato de su preferencia. Ojalá que toquemos, aunque sea un poquito, de cómo para la preferencia, la presidencia de la República, gobierno del Estado de Morelos, en caso de nuestra entidad, diputados federales, senadores, diputados locales y presidencias municipales. Por eso vemos que en los últimos días de campaña, las y los candidatos lo que hacen es sacar su boleta, enseñando exactamente dónde tienen que marcar, Exacto, poner la tache para que el voto sea válido, ¿no? Así es. Bueno, es que hay que recordar que hasta la fecha nos cambió, ¿no? Entonces, Sí. pues no Es un nos protocolo equivoquemos. bastante complejo en en el que se dividen los votos cuando marcan a 2 o más partidos que forman parte de una alianza coalición. Bueno, y no hay que se dejar anula. tanto a la interpretación también de los escrutadores, mejor pues hay que marcar muy bien. Lo mejor es que lo hagan de la manera apropiada. Sabemos que son 6 boletas electorales, es complicado, pero ya están acostumbrados. No es la primera ocasión en que se colocan de manera conjunta las concurrentes las elecciones locales con las federales. Gracias, doctor. Gracias, Pedro. Gracias, doctora. Y lamentablemente este episodio tenemos que empezarlo con una noticia, una información que tiene que ver con violencia electoral. Ya durante todas las ediciones de esta mesa de opinión, durante el proceso electoral habíamos hablado de los atentados, de los ataques en contra, particularmente de vehículos de candidatos. Lamentablemente en algún caso también el homicidio de familiares, del papá de una candidata, pero no había tocado hablar de este nivel de violencia en el que ya Morelos se suma a la lista en la que un candidato
en este caso suplente, el candidato suplente a la alcaldía de Cuautla, abanderado por los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y RCP, Ricardo Arizmendi, pues fue víctima ya de la violencia, ¿no? Morelos, decían las autoridades de manera extraoficial, no pudo irse en blanco en este tema. No es el primer caso, sí en el proceso, pero previo al mismo, el activista, el líder político allá en Cuautla también, Giovanni, fue asesinado. Él buscaba contender por una diputación, Lezama, buscaba participar por una diputación local, ya no pudo hacerlo porque fue asesinado. Doctora, insisto, no se fue en blanco Morelos en el tema de violencia electoral. Preocupa mucho la situación, sobre todo por lo que esto también puede impactar para el electorado, ¿no? No es lo mismo pensar que salimos en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de fiesta cívica, a que de pronto pues se puedan dar este tipo de episodios de violencia, en este caso pues ya pensando en el homicidio, ¿no? Y en un lugar en el que ya bien refieres, pues había antecedentes, ¿no? Me ha llamado la atención que desafortunadamente, pues, esto no es un asunto solo de este 2024, al final pues hemos tenido ya antecedentes en el 2021, lo mismo en el 2018, y pues es inaudito que no se estén empleando las acciones, las medidas para que podamos tener elecciones tranquilas, ¿no? Porque, ojo, independiente de las personas candidatas, también los riesgos que puede tener la gente que acude a emitir su voto o quienes estuvieron acompañando durante este tiempo a las y los candidatos. Entonces, creo que es muy importante el comentar que en Cuautla había solicitud de medidas cautelares que en su momento interpuso el titular de la candidatura del Frente, que pues es Jesús Corona Damián, y que bueno, él solicita esto al INPEPAC. El INPEPAC fija algunas medidas, solicita también a la Fiscalía, pero pues esto no abarcó al equipo de trabajo y eso pues los deja entonces en un riesgo, porque si ya vemos que al titular se le están haciendo pues estas llamadas, se le está amenazando, entonces ¿cómo es posible que no esté en lo global también pudiéndose dar un acompañamiento para su equipo, ¿no? Creo que hay situaciones que pues han transcurrido en varios estados. El hecho de que Michoacán se hayan tenido que retirar decenas de candidatos porque tienen miedo, o sea, porque de plano dijeron, mejor no compito precisamente porque pueda caer en un riesgo mayor para mi familia o para su vida, pues es preocupante, ¿no? Que por cierto no hubo ahí candidatos, solo de algunos partidos políticos que decidieron, porque fueron amenazados, retirarse. Y esto además nos priva a la sociedad en general de tener varias opciones de poder ir haciendo el cotejo correspondiente, porque pues mejor deciden salirse del Estado, ¿no? Como ocurrió en ese caso. Ese efecto que acaba de señalar la doctora Mitch, me llama la atención. Les decía que hay... Nos están prácticamente, lo comento porque es necesario que la gente sepa el contexto, la redacción de Excelsior nos pide poner ojo en este asunto porque justamente empezaron a renunciar esta mañana de forma masiva los representantes de casilla y se habla de que el crimen organizado pretende tener el 20% del control en las secciones electorales de Michoacán. ¿Qué haces con el control del 20% de las secciones electorales? Puedes anular la elección. Eso es lo que dice la ley. Con el 20% del control o de las casillas anuladas o que haya incidencias en ese número de casillas, se puede anular una elección. De manera tal que, bueno, pues ese es el fenómeno que se está presentando. Yo insisto, hay en las organizaciones criminales que actúan de esta forma actos terroristas, porque justamente lo que ocasiona el terrorismo es cambiar o modificar las acciones que realiza un gobierno. Esa es la intención del terrorismo, de hacer que hagan lo que ellos quieren. Y esa definición que da la ONU respecto a lo que es el terrorismo es justamente lo que este gobierno se niega a reconocer. El gobierno, me refiero al gobierno federal, se ha negado de manera sistemática a reconocer que están haciendo actos de terrorismo. El caso puntual de lo electoral, primero fueron los candidatos en Michoacán, hoy son los representantes de casilla y no somos ajenos como Estado porque, bueno, pues está pasando esto que ocurrió lamentablemente ayer en Cuautla. No nos fuimos en blanco. Se habla mucho siempre de una elección de Estado cuando desde el Poder Ejecutivo o algún poder se interfiere en beneficio de una candidatura, de un partido político o para incidir simplemente en los votos. Pero con esos antecedentes, maestro, en Morelos, en el país, esta cantidad de candidatos amenazados, asesinados, que han tenido que renunciar a las candidaturas,
¿podemos hablar de que en este 2024 vivimos o estamos viviendo todavía una elección de crimen? Bueno, hay que recordar que el 16 de mayo precisamente el INE dijo que no había por parte del crimen organizado un boicot precisamente para ingerir en las elecciones. Y quizás no lo haya a nivel nacional, ni a nivel estatal o regional, pero sí a nivel local. Como bien lo menciona Pedro, ahí vemos puntos importantes, en este caso la ciudad de Cuautla, Morelos, que históricamente pues ha sido una de las más importantes de nuestro estado, donde desde luego que hay una estadística donde se ha cometido pues bastantes asesinatos en este año y durante este sexenio fundamentalmente. Y con el crimen de Ricardo Arizmendi Reynoso, pues indudablemente que lastima a toda la sociedad y sí yo considero que tendrá por supuesto algún impacto negativo en cuanto a la participación ciudadana y esperemos que no sea una desbandada tampoco en la representación de las casillas electorales para que no incida. Vamos, entonces esta llamada o esta reflexión o declaración del INE respecto a que no hay un boicot del crimen organizado en las elecciones sea en realidad, porque lastima, por supuesto, crímenes como este de Ricardo Arizmendi, que fue al 20 para las 5, estaba en su negocio y llegaron, y fíjate que algo que a mí me llama la atención es que sean una vez más dos individuos que bajan de una motocicleta, Una mujer. o bueno, o dos personas, voy a decirle dos personas, que bajan de una motocicleta, lo acribillan y se marchan y no hay quien los detenga. Y es Entonces, importante decir, como Sí. bien lo dice Arturo, no fue en un acto político, fue ni en un recorrido, fue en su negocio, una plaza que ha sido ya escenario de otros atentados contra personas que estaban o bien llegaron a comprar o que son locatarios y de manera insistente se ha negado a compartir las imágenes de sus cámaras de seguridad con el C5 a pesar de que tienen este antecedente de haber tenido ya otros ataques dentro de la plaza y afuera de esa plaza comercial que se encuentra a un lado de la central de abastos de Cuautla. La cifra es importante. Desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 28 de mayo de 2024 se han contabilizado 749 casos a nivel nacional de violencia contra candidaturas, contra candidatos, casi el doble de los 382 que ocurrieron en 2017 y 2018. Es decir, hay una mayor incidencia, mayor presencia del crimen en el proceso electoral. Sí, la Comisión Estatal de Seguridad Pública hasta el día de ayer tenía 53 personas bajo custodia con medidas cautelares, como en algunos casos la pulsera, en algunos otros casos ya custodia permanente o fija sobre candidatos, y el 29 de los 53 personas que están dentro del mecanismo en este momento son candidatos a las alcaldías. La mayoría de ellos son del Partido del Trabajo, los que más están solicitando la protección de las autoridades locales. Pero hay que sumar Oye, un dato a esto. Adelante. Sí, yo en ese sentido también quería comentar, porque empezamos a ver, ¿no? Y hemos referido aquí, este es un caso ya extremo de comisión del delito, pero también en los estados pues hay mucho problema. Huitzilac incluso, ¿no? El pensar que se les tiene que dotar a los representantes de las casillas de este tipo de pulseras, ¿no? Para tratar de generar pues una contención, que al menos pues se sientan también ellos seguros y que decidan sí acudir, porque ese también va a ser un punto importante, que casillas no pueden operar porque pues la gente no llega y no se instalan. Entonces, ¿no? Ojalá que no sea así, pero pensar que ya Huitzilac, pues de plano tuviste que hacer este equipamiento extra porque el clima de inseguridad que se vive en el municipio es tal que entonces sabes que te puede pegar en cuanto a la elección, ¿no? Y en un lugar que es clave. Me entristece también, platicaba ayer con pobladores de Guerrero y me decían, pues, formas de operar del mismo crimen organizado en contrario sentido al decir no votes, sino sí vota, pero lo vas a hacer por este candidato, ¿no? Entonces, pues es una situación muy preocupante la que se vive en muchos poblados que tampoco es que sean tan alejados, lo estamos teniendo cada vez más cerca. Es una especie de caldo de cultivo cuyas circunstancias se alinean para favorecer esta situación. Uno, y me parece que el más grave, Pedro, lo pongo en la mesa, es mi opinión, es la impunidad de la Fiscalía General del Estado. Ningún caso de alto impacto
fuera del proceso electoral ha sido resuelto con contundencia. No hay una sola persona señalada, buscada públicamente, que veamos su No, imagen. imagínate, si esos son los de alto impacto, ahora imagínate los Ningún otros. crimen, ¿no?, de este tipo de Bueno, asesinatos. Giovanni Lezama, que justamente fue el 4 de enero cuando lo asesinan, hasta el día de hoy no tenemos ningún avance en El ese de sentido. Giovanni, el de la diputada Gabriela también Marín, Marín. el del presidente del IMIPE, el de Samir en la zona oriente del estado. Ningún crimen ha sido ni siquiera resuelto, dado avances públicamente por parte de la autoridad de la Fiscalía, donde salgan y nos digan, tenemos esta línea de investigación, este caso sí fue con fines políticos, este caso fue por un asunto personal, con cierta evidencia que mediáticamente se pueda dar a conocer y le dé tranquilidad a la gente. Los criminales en el estado de Morelos saben que la Fiscalía está dormida en sus laureles y que no va a haber una persecución del delito. hay brazo persecutor. Y el otro ingrediente para mí importante es que, ¿cómo es que los presidentes de las mesas de votación sí aceptan esta pulsera por un tema de tranquilidad? Porque la autoridad les dice, oye, es una forma de saber tu ubicación, por lo menos, no estar al pendiente de ti. Si ves algo extraño, presionas un botón de pánico e inmediatamente llega una alerta. Pero los candidatos, doctora, Pedro, maestro, no aceptaron someterse a este esquema porque decían que estaban violentando su privacidad. Y hay una frase, a mayor seguridad en temas de crisis, menor privacidad. O sea, si yo quiero, como periodista, que hemos formado parte del mecanismo, que la autoridad federal sepa exactamente mi ubicación, tengo que otorgarle autorización a saber cuál es mi ubicación. Si yo decido irme a una cantina o irme a un espacio en el que no sea conveniente que esté, bueno, estoy autorizándole a la autoridad federal que sepa ¿Sabes por y que tu estoy corriendo un seguridad riesgo. no lo puedes hacer? Por alguna razón, estos candidatos de oposición, Pedro, se negaron a participar en mesas de seguridad con autoridades de la Comisión Estatal, con el comisionado. Se negaron a recibir las pulseras y bueno, no quiero decir con ello que sea su responsabilidad, su culpa, pero creo que es un tema de corresponsabilidades. Pero de forma textual lo dijeron ayer por la mañana en una rueda de prensa. No solamente no lo aceptamos, nosotros nos hicimos cargo de la seguridad, con la responsabilidad que ello implique cuando dicen que ellos se hacen cargo de la seguridad de sus candidatos. Es un tema delicado, falta todavía la jornada, bueno, hoy concluye la jornada, último día de campaña, ¿no? Decías, Pedro, que los partidos no pueden decir nada, no, los partidos no pueden llamar al voto, pero cualquier circunstancia extraordinaria, los partidos claro, pueden salir lo pueden decir. a dar información. Solamente para que no se me escape, justamente de lo que decía Mitch, de los pulseras que ya se están dotando a los funcionarios de Huitzilac. Hoy estamos grabando esto el día miércoles. Por la mañana el licenciado Dagoberto Santos Trigo, que es el delegado del INE, nos ha confirmado que ya va el 60% del material electoral entregado a los presidentes de casilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que la labor como presidente de casilla ya empezó. Cuando reciben el material, están bajo su custodia y ha habido casos en otras ocasiones que reportan, oigan, es que tengo manifestantes de tal partido que dicen que voy a vender el material electoral, que estoy metiendo boletas extras, que están rodeando mi casa. Y entonces, bueno, pues se habla con los dirigentes, se llama a la calma, se tranquilizan, le dicen, es derecho, así funciona el proceso electoral, está en manos de los ciudadanos. Previamente se pusieron las listas de todos los que fueron seleccionados al azar y cada uno de los partidos estuvo obligado a señalar que esa persona que fue designada por el Instituto Electoral, llámese federal o local, no tenía ningún vínculo con partido alguno y que por lo tanto merecía ser el presidente de la casilla, el primer escrutador, el secretario, en fin, de la posición que le haya tocado, y ya tuvieron su tiempo los partidos para haber analizado esto desde cada una de las secciones electorales. Hoy ya están los paquetes electorales en las casas, los están custodiando, y qué bueno que por lo menos en el caso de Huitzilac, pues tengan esta pulsera y ojalá ya se las hayan entregado y ya estén funcionando para que no ocurra, como ha ocurrido en otras entidades. Aquí me parece que no ha ocurrido nunca esa situación de que se roben, que entren a las casas de los funcionarios de casilla a robarse el material electoral. Esperemos que no pasen estos Esperemos que no pase. los niveles que hay de crimen. Y también en otro tema nacional, antes de pasar al tercero, que es donde tenemos la quiniela, doctora, las previsiones para la contienda electoral. Hubo otro tema donde tampoco nos fuimos en blanco a nivel nacional, en el tema de protección civil, y hay que mencionarlo porque por un lado es la falta de previsión, la falta de atención y seguimiento a las indicaciones de una autoridad en materia de protección civil, que ha ocurrido en otros casos, como en el caso de Otis, donde no se siguieron protocolos y en consecuencia hubo una tragedia mayor, pero también porque aquí en esta mesa hemos hablado mucho del crecimiento de Maynes, de que Maynes está impactando en las redes sociales, que los jóvenes lo siguen. Bueno, me parece...
Me parece que no todo, Pedro, lo hemos dicho y tú lo dices muchas veces en los procesos electorales, la elección se define una semana antes o incluso una noche antes de la jornada electoral. Y Maynes efectivamente permanecía con esta sonrisa cuando lo grababan, porque vimos un video de cuando estaba fuera de cámaras, ya enojado, fastidiado, ¿no? Un video de TikTok, pero ahora le ocurre esta tragedia en su cierre de campaña, acompañando un cierre de campaña en Nuevo León. Sí, en San Pedro Garza. Se cae por producto de los fuertes vientos el templete y bueno, deja varias decenas de personas lesionadas y lamentablemente también víctimas mortales. Es un tema que debería regularse más, no solo en las campañas, sino en todos aquellos eventos públicos que se cumpla la ley, porque la ley existe. Sí, siempre tienes un coordinador de logística, estoy mal, sobre todo cuando hablas de un candidato a la presidencia de la República, porque él estuvo ahí, estuvo presente, tienes un coordinador de logística. Sí. El coordinador de logística, entre otras cosas, además de decirte cómo debes ir vestido, a quién saludar, a quién no, checar tu seguridad, el horario de tus presentaciones, en fin, todo. Me parece que era elemental. La alerta, si no mal recuerdo, se emitió 4 horas antes. Aquí en Morelos, 2 horas creo antes del aire que también pegó ese mismo día aquí en el estado de Morelos, se emitió la alerta. En Monterrey, 4 horas antes estuvo este alertamiento. Hubo un llamado de Protección Civil para advertirles que podía pasar este viento fuerte y pues decidieron continuar con el evento público hasta que, bueno, lamentablemente pasó esta tragedia que habla de 9 muertos. Hasta ahorita no ha aumentado la cifra, me parece, y más de 53 heridos, que es grave lo que ocurrió. Sí, hubo un alertamiento por parte de Conagua. Es grave que el gobernador Samuel García dice nos tomó por sorpresa. Definitivamente pues hay cada vez una fortaleza de la misma naturaleza que puede ocasionar cosas terribles, pero sí se tiene que investigar, ¿no? El hecho incluso que el presidente saliera el otro día y dijera, pues, no vamos a comentar, pero sí se tiene que investigar, bueno, pues entonces que se haga lo correspondiente, ¿no? La cultura de protección civil pues tiene que ir avanzando, pero eso también implica que hay un reforzamiento en torno al personal que también se dedica para estos temas, ¿no? Hoy tenemos problemas de incendios, tenemos problemas de sismos, tenemos huracanes, decían hace un rato, ¿no? Para las costas. Y entonces, pues también tenemos que seguir en ese proceso de desarrollo para estas áreas. Ahora, me parece que ya en cuanto a Maynes, las reacciones de Maynes, el cómo se ha debatido este tema también en redes sociales. Salvar su vida, irse del lugar. Yo no creo regresar. Que pueda haber alguien que pueda cuestionar el cómo reaccionas ante una situación de riesgo de tu vida. No me atrevería a hacer comentarios al respecto, pero sí me pareció muy lamentable que gente como Emilio Álvarez y Casa, senador y que por cierto anda en la campaña con Xóchitl Gálvez a todo lo que da, pues hiciera ese tipo de pronunciamientos en redes sociales que son pronunciamientos de odio, esos son discursos de odio. Entonces, ante la tragedia, qué mal que pues notes quién es quién, ¿no? Y la calidad moral que tienen las personas. Y ojo, porque pues él hasta presidente de los derechos humanos había sido, entonces creo que hay que poner mucha atención también en esa calidad que pueden tener las personas. Al menos de mi parte yo no podría no juzgar la actitud porque es un ciudadano, me queda claro. Pero yo he dicho esta frase hablando del gremio periodístico, doctora, cuando todavía reporteábamos más, ¿verdad? La diferencia en un incendio, por ejemplo, o en una tragedia, el ver literalmente cuando el resto de la gente escapa del punto de ignición, del punto de fuego del incendio, y ver a los colegas periodistas corriendo hacia el punto de crisis, ¿no? Porque habla de una pasión, de una responsabilidad por informar, de una vocación. Yo puedo entender que el acto natural de sobrevivencia te obliga a... Pero hay unos instantes en los que tu temple, tu carácter, tu pasión por servir y ayudar no te hace, a lo mejor sí te sacas de onda en los primeros segundos, pero de inmediato tienes la responsabilidad de reincorporarte, de controlarte a ti mismo, ¿no? Del autocontrol, y él lo que hizo fue irse. Y yo supongo, esta es su posición, que regresa una vez que le dicen, oye, hay muertos, hay gente de tu equipo que murió y tú estás sano, fuera del lugar. Y es cuando regresa. Y además luego surge esta victimización. Y regresa a nada, ¿no? Porque ya pasó todo. O sea, y además... La sonrisa fingida queda en eso, en una sonrisa fingida. Yo insisto, esas circunstancias que lamentablemente ocurren, te definen como ser humano. Sí.
y la reacción inmediata, la no actuada, la natural, la que se hace de manera improvisada, pues mira, yo he dicho y lo he comparado, a lo mejor lo hago mal, pero es lo que yo encuentro en mi mente para decir cómo reaccionan los presidentes ante una tragedia o alguien con una responsabilidad de esta naturaleza ante una tragedia. Hoy la imagen del presidente ante un huracán que devastó el puerto de Acapulco es atascado en una jipeta ahí en medio de la nada y no pudo llegar al puerto de Acapulco. Eso es lo que lo define. Se paralizó, no quiso subir a un helicóptero porque tuvo miedo. Y es entendible en un ser humano. Puede tener miedo, quizás no quiso subir por las razones que quieras. No llegó al puerto de Acapulco y no estuvo en el momento que se requería su presencia y se volvió un desastre la coordinación, la acción en el puerto de Acapulco. Eso es lo que lo define en su forma de actuar ante una emergencia. Y a Maínez huyendo, empujando a una... Empujando entonces a una persona y saliendo. Discúlpeme, pero con todo lo que le digan al bebé Peña Nieto y al borracho de Calderón, pues a mí me tocó verlo personalmente, cómo entró en medio de, todavía había fuego en la explosión de San Martín Texmelucan, todavía estaban los bomberos actuando y pues se ha de haber echado una botella antes para entrar, pero entró. No por la crisis. No por De la por sí, crisis, ¿no? porque quería que lo grabáramos, queríamos, y nosotros también Todo irresponsablemente nos pueden acusar de eso con toda razón, pasando en un área donde estaban todavía trabajando la gente de Protección Civil y de bomberos, bueno, pues a tomar las imágenes y Qué los bueno que lo aspectos. exaltas porque eso está malísimo. Es malísimo. Terminas poniendo en riesgo justo a todas las personas, a los bomberos, a los que están trabajando ahí, porque hay otras personas que ingresaron en ese momento. Pues Maínez hizo Y la imagen eso es la para imagen. dejar el espacio a las labores. No, yo por eso no me meto en Pero además viene cuál es una la crítica victimización o para Maínez. autovictimización de todos los candidatos de naranjas diciendo cuando se critica, no de esta manera coincido con lo que Álvarez y Casa dijo en torno al tema, me parece que hay formas de señalar o hacer una crítica y esa fue terrible, ¿no? Tuvo que borrar el mensaje Y decir que no fue él. que fue su equipo además, ¿no? Un hecho cobarde. Pero además empiezan a cuestionar o a sentirse dolidos todos los naranjas cuando se empieza a hablar del tema. Es que están lucrando con una tragedia. Bueno, díganme por favor cuando empieza a caer qué en actor la- en político su aceptación. no, exactamente, no ha lucrado con el tema de la tragedia con fines políticos. Es parte de la contienda. No debería ser, pero así ha sido. Y entonces viene ya el tema de protección civil y de previsión. La instalación de estas torres enormes en medio de una fuerte ventolera, con estas microperforados que si bien tienen esos agujeritos para permitir el paso de la luz y de la de esa vista, magnitud. no están diseñadas para soportar esas ráfagas de viento y al final sí me parece que hay un tema de responsabilidad que hasta ahorita no han querido tocar. El gobernador no ha querido hablar de qué empresa, no han querido decir qué empresa supervisó, qué empresa instaló y ya de inmediato salieron con el tema de la indemnización a las víctimas, ¿no? Sin ningún tipo de Pero protocolo. tiene que tener seguros la empresa porque además son rentas onerosas de Han ese dicho tipo de quién es- quién equipos. es la ¿no? empresa, ¿no? Hay algo que, si ustedes me permiten, hay algo que se llama un Atlas Nacional de Riesgos, un Atlas Estatal de Riesgo y un Atlas Municipal de Riesgos. Y yo les quiero decir que aunque anualmente es obligatorio presentarlos, yo les quiero decir que hay una omisión de más del 90% a nivel nacional, estatal y municipal para cumplir con ese Atlas de riesgos. Yo pregunté a un experto precisamente en la protección civil y me dice, mira, lo que pasa es que no hay una cultura de protección civil en nuestra república. Aquí en México nunca pasa nada hasta que sucede. Aquí lo vimos, maestro, el Diamante Negro. En Jutepec, en Tejalpa, el concierto donde... El concierto musical. por Diamante ejemplo, Negro. sí, Un claro. tumulto, Era una gran irresponsabilidad Sin que fue. protocolo de protección Sin civil. protocolo de protección civil. Y él mencionaba, cada vez que vamos a hacer un evento, Un baile de una debemos de checar por lo menos los 3 escenarios. El ideal, el real y el catastrófico. Y hay que partir del catastrófico. En el caso de San Pedro Garza, bueno, pues hay que recordar que pues, está entre montañas. Y entonces cuando llega el viento hace una especie de pequeños torbellinos y que hace una gran fuerza. Entonces decía él, bueno, habría que checar primero la instalación técnica, mecánica, y luego, bueno, por supuesto, quiénes están en el evento, la cantidad de personas. Indudablemente que fallaron los protocolos de protección civil. Y luego, me voy a referir a la actuación de Maínez,
que yo considero que, por supuesto, hay una reacción atávica de nuestro ADN de sobrevivencia, pero eso es para el común denominador, para todos los individuos normales, los de a pie, para todos nosotros. Pero un líder que quiere ser presidente de la República no puede actuar así, definitivamente. Pues un capitán nunca abandona el barco, ¿no? Y esa es una ley. Un capitán nunca abandona el barco, exactamente. Completamente. Pues Yo ahí me quedó. acuerdo de un ingeniero químico petrolero que lo invitaron de mi papá, que lo invitan a una barcaza. Y cuando le dicen, ya viene el norte, y se da cuenta que parte de los protocolos es que el ingeniero no puede abandonar la plataforma petrolera. No quiero decirlo de manera textual, pero no era católico y creo que ahí se volvió, era ateo y ahí se volvió católico y le bajó 1001 santos porque pues no daba crédito y no podía irse, no podía salir porque era el protocolo establecido que tenía que permanecer él y 2 operadores, me parece, en la plataforma y listos con la naranja con la que huyen. Y así es, ¿no? Y yo también agregaría, no solamente no cumplen con los protocolos de protección civil, sino que además con el cambio climático no los han actualizado. Y lo que ocurrió ese día en San Pedro Garza García fue un efecto del cambio climático. Un día antes se habían registrado tornados en Tamaulipas. ¿Quién tiene registro de tornados en Tamaulipas? No hay. Pues ojalá pudiera decir que queda para la anécdota, no es así porque hay víctimas mortales, ojalá que más bien sirva para, no solamente en procesos electorales, sino que en el resto de eventos masivos, realmente, porque los protocolos en materia de protección civil existen, estas supervisiones existen, lamentablemente pues esto no siempre ocurre, queda ya en la historia de este proceso electoral de 2024, será recordado por muchas cosas, pero entre ellas por la caída del templete del sonriente Álvarez Maínez. Y pues toca el tema por el que hemos cruzado en esta mesa durante varias semanas y varios programas. Por fin se acaban las campañas el domingo. Es la última mesa de opinión de Panorama 360, donde estaremos hablando antes de el proceso electoral. La siguiente semana estaremos hablando aquí de cómo fue el proceso y de quiénes ganaron. Y más adelante, doctora, estaremos con la quiniela de ganadores. Y pues cerraron campañas, vino Claudia Sheinbaum con Margarita, vino Xóchitl Gálvez con Lucía. Maestro, desde hace rato que hasta el clima juega un papel fundamental porque en el evento de cierre de Margarita con Claudia no cayó gota de agua, lograron salvar el evento y al día siguiente en el evento de Xóchitl con Lucía, un tormentón que ni siquiera les permitió terminar bien sus discursos. Tuvieron que acortar todo. Hay quien dice que en el evento de Lucía fueron 15,000, yo no lo creo, porque en ese cachito de explanada de calle frente al Palacio de Cortés, por muy abarrotado que se veía, que yo no lo vi así, no, yo calculo que no fueron más de 5 o 6,000 personas, pero bueno, cada quien está jugando todavía hasta este último momento en el tema de la percepción, siguen intentando jalar votos a su molino, ¿no? Y estaremos esperando lo que ocurre el próximo domingo. Pero al cierre, doctora, ¿qué destacas, qué resalta de este proceso electoral y qué esperas que pase en los próximos días de silencio, de reflexión y el día de la jornada electoral? Cambió muy poco el panorama desde el año pasado, lo que demuestra que pues ha sido una muy mala candidatura por parte de Xóchitl Gálvez y en general de los partidos que le están acompañando. Ahora, pues al final, ¿de qué va a servir la votación de quienes lo hagan por Xóchitl Gálvez? Pues para poner a Alito Moreno, para poner al Marco Cortés, a todos los que van de pluris, porque ellos sí van a quedar. Entonces, eso me parece muy lamentable. Creo que Xóchitl pues estuvo cambiando muchas veces. Esto pues no pudimos tener entonces lo que la definía, porque pues de repente que si el tema de su papá, ¿no? Vaya, de acuerdo a los lugares en donde se encontraba era muy camaleónica y entonces pues se trataba de acoplar a esos sitios. Tiene que abanderar o retomar los ideales de 3 partidos políticos que históricamente son ella opuestos. Después dice que no concuerda, pero después dice que sí es orgullosamente. En fin, eso por una parte. ¿Cómo están en este momento los números? Las encuestas que más están castigando la votación por Morena, pues pensaríamos en el Financiero que acaba de salir, ¿no? Y que está dando una diferencia de 14 puntos. Massive Caller, que es la única que dice que pues ya están igual y hasta ganando Xóchitl, descartémosla. No le haga caso si usted la ve en las redes sociales porque es la que más están publicitando en el caso sobre todo de los partidos que son oposición. Pero no ha sido muy certero, ¿no?
No. Nunca ha sido No, por certera. eso estamos diciendo que descarten ese tipo de encuestas, ¿no? Que vayamos por las que tienen una metodología. Esto pensando incluso, ¿no? En algunas que son muy holgadas, como ocurre con Covarrubias, ¿no? Que le está dando una brecha también importante. Mitofsky, que también ha sido reservada, pues en este caso da 25 puntos de diferencia. Entonces, pues todo parece indicar que pues en ese sentido irá. Ahora, yo creo que algo importante es cuánta gente salga a votar. A diferencia de lo que tuvimos en 2018, que la gente podría pensar, no, pues es que el presidente en aquel momento salió mucha gente, había mucho ánimo, pero ojo, lo que tiene Claudia hoy es a gobernadores que son de Morena y que juegan también un papel fundamental para las elecciones de cada uno de sus estados. El mapa electoral ha cambiado. Hoy el partido Guinda está en la mayoría de los estados y esto se va a ver reflejado, me parece. Lo mismo pensando también en la operatividad, porque no es lo mismo el voto duro que se tenía en 2018 del López Obradorismo a lo que tiene hoy, siendo pues el principal promotor el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y vería que hay algunas competencias que sí van a estar mucho más cerradas. De las áreas de Demotecnia le da una ventaja de más de 10 puntos, por ejemplo, a Clara Brugada, pero en la percepción pues dicen, no, si está competida, el que pueda llegar es Santiago Taboada, ¿no? Y así iríamos en cada uno de los estados. ¿Qué pasa en Morelos? Me resultó, en cada uno de los discursos, estuve escuchando el de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que habla acerca de, pues, cascada, vamos 3 mujeres y que se vote entonces por cada una. Me preocupó el que Alejandra Flores en su discurso aceptara incluso que ahora sí le va a ir bien a Cuernavaca porque ahora sí se va a llevar bien con el Estado y con el país. Pues no. O sea, aunque tengamos candidatos diferentes, nos tiene que ir bien porque nos merecemos los cuernavacenses que nos vaya bien. Entonces creo que ahí tendrá que ser el énfasis, ¿no? Sí o sí, pónganse a trabajar en equipo. Ya basta a sus alejamientos, a su politiquería, que se pongan a trabajar todos como tiene que ser, porque eso es lo que estamos nosotros necesitando, ¿no? Oye, pues es que no votamos por la candidata de Morena, pero aquí sí votamos por la candidata. No, o sea, gane quien gane, que se pongan a trabajar juntos, creo que eso va a ser urgente. También, qué desafortunado ver pues que hay muchas personas impresentables y que estuvieron ahí en el podium el día del cierre de Luz y Mesa. Porque pues o sea, ver a Alito Moreno ahí, Dios mío, ¿no? Candidatos al Senado, bueno, muy cuestionada, gente muy cuestionada, pero estando ahí de nueva cuenta formados para tener un cargo de representación. Entonces creo que eso no está generando un impacto positivo entre la ciudadanía. Vamos a ver cómo se dan los números, pero lo que sí es que no habrá pues una mayoría absoluta para Morena, ¿no? Por más que se hable del voto en cascada y demás, creo que no se va a alcanzar. Ahí sí creo que vamos a tener que ir viendo. Con la importancia del tema del fiscal. Oh, bueno, es que el Congreso local es otro problema. Qué bueno que lo tocas. Creo que se ha concentrado totalmente la publicidad del PAN en torno a Cuauhtémoc Blanco. Y de verdad, ya es un hartazgo. Ayer que estaba escuchando todavía las últimas entrevistas de Andy Gordillo, platicando con los compañeros de Guerrero, me decían, oye, escuché a Luz y Mesa y todo es hablar del gobernador. Es que de verdad ya pasamos también a otro tipo de debates, porque entonces, y no escuchamos, yo no escuché qué va a hacer Andy en el Congreso, no escuché qué va a hacer Luz y Mesa. No, porque todo el tiempo es Cuauhtémoc Blanco. Los 3 años. Pues nada. Ahí es donde tendremos Con todo respeto y sin que caiga en violencia política de género. Ahí es donde tendremos que ver a los ciudadanos y las ciudadanas, pues, hacer un mapeo real, ¿no? Vamos a tener, y lo decían hace un rato, son 6 boletas, hay que tomarnos el tiempo y revisar muy bien qué fue lo que hizo cada uno, porque muchos están queriendo reelegir. Doctora Dice Uriostegui, vamos a darle agua potable a toda... Eres alcalde. ¿Cuál es la diferencia de que seas alcalde otros 3 años con lo que no hiciste en los actuales? Pero bueno, a mí me da mucho coraje que traten de engañar a la gente. Creo que hubo ahí un mal ejemplo de Ale Flores respecto a Claudia Sheinbaum, porque pues uno de los temas que son muy cuestionables en Ciudad de México es el agua. Entonces, decir, no, pues tuvo la gran experiencia del agua en Ciudad de México, no, ahorita tenemos muchos problemas en Ciudad de México por el tema. Muchas gracias, doctora. Maestro, ¿cuál es su previsión y con qué se queda? ¿Qué es lo que más resalta del proceso electoral que estamos por concluir hoy en la noche en el tema de las campañas? Bueno, indudablemente que desde el punto de vista de nuestro sistema federalista, pues debe de haber una armonía entre la presidencia de la República, que considero que va adelante pues la doctora Sheinbaum, en la gubernatura,
la licenciada Margarita González Arabia, y en la presidencia de municipal considero yo que va a repetir José Luis Uriostegui, Ok. desde mi punto de vista. Y como bien menciona la doctora Onofre, pues debe de haber una armonía entre estos tres ámbitos, independientemente del color que gobierne, porque no tiene por qué gobernarse de una manera distinta donde sí hay igualdad de colores a donde hay desigualdad de colores. Es algo que tenemos para los mexicanos y que incluso yo me atrevo a decir que en esta cuestión del sistema federalista debe de haber incluso un redimensionamiento del sistema federal y de una nueva forma de convivir de los mexicanos, e incluso me atrevo a decir que es tiempo de tener una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que ha tenido más de 2.500 modificaciones. Ya es otra. Y nos Casi el espanta, 90% de la y nos espanta Constitución decir ha sido que modificada. que no vayamos a tener una nueva constitución. Sí, Una ya nueva no es la constitución. misma. Exacto. Ya no es la del 17. Ya no es la del 17, y entonces una nueva forma de donde los mexicanos convivamos todos los días, porque no es posible que tengamos más asesinatos que en un país que está en guerra. Claro. Gracias, maestro. Pedro, tú, digo, no me consta porque no nacía todavía, pero has cubierto muchos procesos electorales, ¿no? Desde 1997 empecé a cubrir procesos electorales, formar parte Por incluso. supuesto que ha habido un cambio radical en la forma de hacer política, de hacer campañas. ¿Qué destacas de este proceso Orgullosamente electoral fui 2024? empleado del Instituto Además, Electoral en el pasaste- 1997, orgullosamente. Pasaste por las manos del otrora IE. Y del licenciado Teodoro Lavín, que ¿De estuvo sus al manos frente. No, por sus manos no, pero sí estuve bajo las órdenes de él en un proceso histórico para el Estado, para el país, incluso porque fue el primer proceso electoral en todo el país que fue organizado por ciudadanos. Hay varios documentos que señalan lo que ocurrió pues en el 1997 con la elección intermedia, una elección intermedia aquí en el estado de Morelos. Pero mira, yo lo que espero es que en las próximas horas no empiece un clima de enrarecimiento y de violencia Intenten reventar la elección. que intenten reventar la elección, al ver que los números no les favorecen. Ojalá no sea el caso. ¿Qué veo también? Creo que en muchas cuestiones está muy definida la elección. Son pocas elecciones las que hay una muy o estrecha o cerrada posibilidad de que estas dos fuerzas políticas, tanto en el frente opositor como en la coalición Sigamos Haciendo Historia, puedan quedar con números muy cerrados, que el caso de Cuernavaca, donde se ve que la elección va muy cerrada. Yo espero, bueno, pues que ahí haya madurez. Y lo que a mí no me gusta de este proceso electoral es que se esté utilizando la política para no para conservar bastiones, porque cuando decimos bastiones hablamos de un grupo de políticos que mantienen bajo una ideología el poder político, llámese de Yautepec, de Jutepec, de Cuernavaca, incluso aquí considerado un bastión. Ya no estamos hablando de bastiones aquí en el estado de Morelos, estamos hablando en muchos casos de familias, y eso a mí me parece bastante asqueroso, que se utilice la política para crear virreinatos y regresarnos a la época del colonialismo, teniendo aquí a los Terrazas en Cuernavaca, que no son un bastión, son una familia. En Yautepec, Los Alonso, que son de Morena. En Yecapixtla. En Yecapixtla, que son los del PAN, los Sánchez Zavala. En Miacatlán, que muy poco lo mencionamos, pero creo que es el cacicazgo más longevo del estado. Ese lleva como 40 años y nadie lo mueve. Que Se van Francisco, turnando. ¿cómo se llama? Francisco. No, antes era su compadre y él. Su compadre y él. Francisco su tío. Sánchez Vélez, ¿no? No, los Sánchez Vélez son de Tepalcingo. De Tepalcingo, no. Acá, ¿Qué también? León y Vélez. León y Vélez. Correcto. León y Vélez de Miacatlán, que es una cosita de nada, pero Tienen ahí su feudo. 40 años ahí controlando el municipio, ya chole, ¿no? Ahora está Paquito. Sí, y por ejemplo, en Emiliano Zapata, donde el esposo y la esposa quieren ir a la Oye, hoy quiere diputación regresar otra vez el exalcalde Aguilar Palma, ¿no? Otra vez competir. y otra vez, ¿no? Y Que- el alcalde competir nuevamente. y ya lleva 4 veces siendo diputado. Mencióname otra más, porque así si vas buscándole en los municipios, chinga, pues pura familia. Claro. Pura familia, y además en Cuautla, ¿no? La candidata senadora
Juanita Guerra y a su familia en la fórmula de la planilla del ayuntamiento como primera regiduría su hermana. Entonces dices, caray, aquí hay cosas como que no checan y como que ya es mucha familia, Los ¿no? partidos no están formando cuadros. Pero no, cuadros no, familias. Las familias están formando partidos. Familias se están formando, se están apoderando de los partidos y eso me parece desdenable porque no se está haciendo política, se está haciendo pues imperios. Sobre todo cuando fracasó en procesos electorales anteriores el tema de las candidaturas independientes por la cantidad de trabas que se les pusieron. Entonces obligaron prácticamente en los subsecuentes procesos a que todo fuera por la vía de los partidos, por la vía partidista, ¿no? Se acaba el tiempo Y solamente queda- para rematar, no fue penal. Además, dice el hecho de que hoy vengamos todos de azul no tiene que ver con el proceso electoral, tiene que ver más con el tema Con nuestra solidaridad de con la el- Liga Mexicana de Fútbol. Entonces, con la solidaridad, Óscar Guadarrama, La saludos. polémica. Y antes de despedirnos, ¿podemos hacer una serie de previsiones, futurismo político, prospectiva, sobre Va. quién o no? Lo Sí, hicimos con el tema de las corcholatas. Por supuesto, a mí me parece que el caso de Morelos está complicado el que tengamos como un resultado muy diferenciado, a pesar de que las encuestas le están dando muchos puntos de ventaja a Margarita González Arabia. Me refiero, por ejemplo, bueno, Massive Caller no, pero ya dije que esa no Claro. la hay que hacerle a un lado. Ajá, no cuenta. De las ceras de Motecnia, que al final es una de las encuestadoras que estuvo utilizando Morena para sus encuestas internas, pero le dan una cantidad de puntos pues a 2 dígitos, que es la parte que me hizo ruido tanto de esta como de Mendoza Blanco y Asociados. Jessica Ortega. Jessica Ortega, según estas encuestas, está solo a 4 puntos de Lucy Mesa. Perdón, yo no veo cómo Jessica Ortega esté solo a 4 de Lucy. Entonces, eso me deja mucho que pensar en que no tenemos una medición clara, no podemos hacer una apuesta real en el caso del estado de Morelos, aunque bueno, pensando, observando también la dedicación que ha tenido Claudia Sheinbaum para estar en el estado, para referirse específicamente con propuestas para el estado, bueno, creo que en su momento podría ser de aval, pues, para que se venga un voto en cascada, ¿no? Pero bueno, así está hasta el momento. Ciudad de México, decía hace un rato, ¿no? Cómo están los números, pero también la percepción, el cómo pues también ha crecido Santiago Taboada con todo y los problemas que se le han adjudicado, ¿no? Y que están ahí, que son reales del cártel inmobiliario. Otros estados que también van a tener elecciones, ¿no? Parece competido Veracruz, al menos en la percepción, por casos que se presumen de Rocío Nale y su familia. Aún así, pues en los eventos que tuvo Claudia parece que sí va a haber esa renovación, ¿no? Y Yucatán, que pues está complicado. Al final el Guacho pues es una persona que es panista, que viene del PAN y que ha competido en otras ocasiones por el Partido Acción Nacional, ahora pues está en Morena, pero ese sería el estado que si gana Morena, pues es la joya, ¿no? Después de tantos años que han pasado. Que siendo Mario los Delgado otros se queda de partidos. presidente del partido. Yo dudo mucho. Y no le que pegó pueda nada, por darse ese cierto, a cambio, Mario ¿eh? Delgado el tema de Xochitl Gálvez, las acusaciones, no le pegó absolutamente nada. Él sigue transitando por todos los estados. Y Guanajuato, ¿no? Que habrá que ver. Jalisco también. Serían los dos estados que habría son poner completamente atención. bastión del PAN, Yucatán y Guanajuato, ¿no? Yo veo difícil que cambie, pero como bien lo dices, el Guacho viene del panismo. Igual y Vamos a ver si tiene más peso la figura. puede que la dividir. marca, ¿no? Sí, Chiapas también. Puebla parece que no tendrá ningún problema Morena para refrendar. Ni Veracruz, que es como el caso de Cuautla, ¿no? Que dices, perdón, yo esperaba que aquí perdiera, ¿no? Pero la verdad es que increíblemente no va a perder en Rodrigo Arredondo en Cuautla. Y lo mismo dices, ¿en Veracruz no va a perder Morena? Pues sí, no va a perder. Sí. Oye, y que también estuvieron, perdón, pero pues casi como de vacaciones, los cargos de diputaciones locales, diputaciones federales también, y hasta el mismo Senado. O sea, se concentra tanto el tema en la presidencia y en la gubernatura que entonces pues parece que dejamos muy de lado, ¿no? Bueno, el tema del Senado, el hecho de que se lleve por primera minoría, pues hace sencilla, digámoslo así, la votación, ¿no? Pero sí, en el caso de las diputaciones locales hay que poner de verdad muchísima atención. Hasta gente que cambió de distrito, eso también pues es inaudito, pues si tú se supone que te dediques a un distrito, ¿cómo andas cambiando por otro? Pero bueno, entonces hay que poner mucha atención en cuáles son los antecedentes de las personas para que se les pueda dar el aval y continúen o se renueve nuestro Congreso. Recuerda que aquí en Morelos se renovó ya el Poder Judicial,
se tiene que renovar el Congreso del Estado y lo mismo el Ejecutivo, ¿no? Y esto pues pensando en que haya una real coordinación para los próximos años. ¿Gana Morena Morelos? ¿La gubernatura? A mí me parece que sí Gana va Margarita. que va a ser peleado, pero que sí va a ganar. Peleado. Sí, me parece Ok. que sí quedará Morena. Maestro, sus previsiones. Bueno, yo solamente quiero referirme, ya las hice hace rato, ya solamente quiero decirles algo que en la vida y en las elecciones no hay buena ni mala suerte, solamente hay decisiones y consecuencias. Así es que hay que decidir libre y también de manera responsable este domingo 2 de junio. Y asumir las Y consecuencias. asumir las consecuencias, por supuesto. Muchas gracias. Pedro. No creo que esté Cerrada. competida, no creo que esté cerrada. Creo que esa es la intención de lo que en su discurso quiere decir en la campaña de Lucy Mesa, de que va en una elección cerrada, pero no hay tal. Está bastante definido y lo que vamos a ver es un aparato, una maquinaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional actuando pues con una, me parece muy detallado, muy minucioso en cada una de las 200. Un engranaje muy bien aceitado. Muy bien aceitado que se va a poner en marcha, cosa que a mí me parece muy contradictoria porque no hay dirigencia. Entonces, ¿cómo tienes una maquinaria muy potente de 8 cilindros cuando no tienes dirigencia? Es algo a mí que me llama la atención mucho de este partido, que no hasta el día de hoy no tiene dirigencia. El dirigente que tenía, pues muy cuestionado, a pesar de que diga él que ya la libró, pues muy cuestionado, pero pues así va a ir a la elección. Oye, yo nada más en el caso de Cuernavaca sí creo que va a refrendar José Luis Uriostegui. Y también me pareció muy lamentable pues que ya entre los candidatos pues con el tema de Sergio Estrada Cajigal ya ahora se volvió como innombrable, ¿no? Va a estar en la boleta, ya nos ha pasado aquí en el estado de Morelos. ¿Qué pasa Oye, con Sergio Estrada? Ya nos ha pasado aquí en el estado de Morelos que ganan personas que están en prisión. De verdad es un ridículo eso a nivel nacional, pero bueno. Así es. Pero De así ese nivel Yo es- no creo, yo creo que sí gana Alejandra Flores. Muy cerrada la elección. La de aquí, la de Cuernavaca, muy cerrada, pero gana Alejandra Flores. Pues yo preveo que gana Morena la gubernatura con Margarita González. Creo o considero que gana con amplia ventaja, pero también puedo prever que va a La haber mitad de la mesa. va a haber una operación muy Y fuerte. son quinielas, yo no estamos diciendo por quién vamos a votar, pues es la No, no, quiniela son y ya de ahí. No, yo creo que va a haber una operación muy fuerte. Recordemos que detrás de la campaña de Lucía Mesa está Graco Ramírez y él es un operador electoral que si bien no le funcionó cuando Galloso, su hijo, fue candidato, justo por la supervisión que se puso en el mismo proceso por parte de quienes en ese momento formaban parte de las candidaturas contrarias al PRD, no pudo operar. Pero me parece que en esta elección tiene claro Graco y la gente que le mantiene cuidando las espaldas, es decir, el fiscal Uriel Carmona, que están jugándose en muchos casos sus libertades, sus permanencias en cargos públicos, y eso implica que van a echar lo que no han podido hacer en todo el proceso electoral, lo que no han ganado en la campaña, me parece que van a intentar, no sé si lo consigan, espero que no, hacerlo a través de algunas jugarretas el día de la jornada electoral. De Bueno, ahí la Héctor sí dijo importancia ya por quién va a votar. de estar, yo no, ¿a qué hora dije? De estar atentos y atentas quienes participen, los observadores, los representantes de los partidos del proceso electoral. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la elección la implementan, la evalúan, la llevan a cabo, cuentan los votos, ciudadanas y ciudadanos, como todos nosotros. Considero que quienes estamos en este foro hemos sido en algún momento funcionarios de casilla y nos ha tocado ver de cerca lo que es ser funcionario de casilla, lo que implica y la verdadera ciudadanización de este proceso desde mi punto de vista. ¿No? Yo fui secretario de casilla ya puedo decir también hace muchos años, y Yo sí llevo poquitas elecciones, te iba a decir. y es claro cómo le entregan el material electoral al presidente, cómo llegas en la mañana a montar la casilla, permaneces ahí toda la jornada electoral y acompañas al presidente a entregar los votos con un acta que dice cuántos votos hubo, que es la que cuenta. Esta cuenta para el conteo preliminar, hay un acta idéntica en la parte de adentro de la cajita que está sellada, ¿no? Y uno tiene siempre la posibilidad de revisar en el internet si lo que tú viste como observador o representante de partido en el momento de cierre de tu casilla es lo que está arrojado ahí. Ya cambió mucho, ya ahora ya se mete, hay una transparencia donde se mete esa acta para que esté dentro de la propia caja, pero se vea el resultado en esa caja. Entonces sí ha cambiado. Queremos que sea un cambió algo. proceso, una fiesta democrática
que gane quien haya convencido, que gane quien haya llamado más la atención positivamente del electorado, en este caso morelense, y que en la próxima semana aquí estemos hablando de resultados y no de conflictos postelectorales violentos y no de judicializaciones del proceso. Ojalá que quienes pierdan tengan la altura. A los funcionarios de casilla, eso no se vale. Son ciudadanos que no están participando políticamente. Fue limpio, que gane quien haya convencido. Maestro Arturo Aguirre, muchas gracias por su participación, gracias por estas semanas acá en Panorama 360. Esperamos poder seguir contando con su participación lo que reste del momento postelectoral, ¿no? Sí, hasta el 12 de junio estaremos aquí. Sigamos con la participación, Con todo gracias gusto. por sus opiniones. Doctora, muchas gracias. Gracias por haber compartido este espacio, estas opiniones siempre documentadas de cara a quienes nos ven en la pantalla en materia particularmente electoral. Muchas gracias. Pues esperamos que todas y todos salgamos a votar, que nos demos pues la oportunidad de hacer una buena reflexión y que tengamos a los mejores perfiles para exigirles que se pongan a trabajar. Doctora, muchas gracias. Pedro, gracias Pues, por tu experiencia, tus anécdotas. Con mis anécdotas. Ojalá y que sea una fiesta democrática, lo que todos esperamos, y que justo a las 6 de la tarde este mecanismo del cual nos habló Dagoberto Santos Trigo se tenga el valor y la sapiencia por parte de los consejeros electorales locales de leer justamente cuando le entregue el INE el resultado preliminar de esta encuesta de salida que va a ser el INE. A las 6 de la tarde le dé certeza a la gente, sabiendo ya quién va como puntero en las preferencias. Y esto calme los ánimos, tranquilice quien diga, yo gané, y que salga otro por allá, yo gané. No, tenemos un documento, una tendencia que además es hecha por la propia autoridad, donde nos dice que va ganando tal persona. Así que calma. Gracias, Pedro. Gracias a quienes nos hacen el favor de vernos cada semana. Gracias por su atención. Gracias por habernos seguido durante todas estas semanas. Hablo particularmente del proceso electoral. Y muchas gracias también a todo el staff, a toda la producción que hacen posible que estas opiniones y esta imagen llegue hasta sus dispositivos. Ellas lo hacen posible. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana ya con resultados electorales. Por fin acabaron las campañas. Buenas noches. Hasta el miércoles. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.